Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Muy bien, estamos nuevamente como familia reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de vida y es el mejor manual de crianza. Y cuando hablamos del mejor manual de vida, estamos hablando de que es útil para guiar la vida de cualquier persona en cualquier etapa. Ajá, Bien, así es. hay una cosa muy importante que estamos haciendo aquí en el mejor manual de crianza y es estudiando la Biblia en orden. Resulta que cuando uno estudia la Biblia en orden, la misma Biblia se va explicando a ella misma y la misma Biblia nos empieza a enseñar en las diferentes áreas de nuestra vida. Y por eso la mejor dinámica que tú, mi querido amigo que nos estás escuchando, que puedes tener a lo largo de toda tu existencia, si tú nos estás escuchando y eres un niño, durante toda tu existencia tienes que leer la Biblia. Si tú eres una persona ya adulta, todo el resto de tu vida tienes que estudiar la Biblia por ti mismo. Y si ya eres una persona de la tercera edad que nos estás escuchando, tienes que estudiar la Biblia hasta el último día de tu vida, porque definitivamente la Biblia es la que nos muestra cómo vivir en este planeta. La Biblia es la que nos guía cómo debe ser nuestra vida en las diferentes áreas. Sí, Y señor. entonces, resulta que hemos aprendido a lo largo de este curso, el mejor manual de crianza, en Primera de Juan, aprendíamos la coherencia. En los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aprendíamos una visión completa de quién es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el inicio de la iglesia y la dependencia que se tiene del Espíritu Santo y de las Sagradas Escrituras. En la carta a los Romanos aprendimos la importancia de la confianza verdadera y hay una gran diferencia entre el creer y confiar. Creer es un ejercicio intelectual. Ok, yo creo. Sí, yo puedo creer en Dios, yo puedo creer en muchas cosas, puedo creer en mí mismo. Y eso es un ejercicio meramente intelectual. Sin embargo, en la carta a los Romanos aprendíamos que la confianza va mucho más allá. Y la confianza es convicción, certeza absoluta. Eso incluye esperanza. Y entonces la confianza verdadera fue expuesta con sus efectos allá en la carta a los Romanos. Y uno de los efectos de la confianza verdadera es la santificación. Yo quiero que tengamos en cuenta este tema de la santificación porque el tema que vamos a empezar hoy es un tema demasiado complejo que es demasiado difícil, pero tenemos que abordarlo para comprenderlo muy bien. Resulta que nosotros estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, el tema, la palabra clave es madurez. Y a esta serie la hemos llamado madurez. Y la madurez, Dani, es el conocimiento. La madurez es el discernimiento, donde tú puedes diferenciar lo bueno de lo malo, lo que te conviene de lo que no conviene. Porque hay muchos aspectos en la vida del ser humano que no son explícitamente explicados en la Biblia. O sea, hay muchas cosas que tú no vas a encontrar muy explícitas en la Biblia, entonces vas a tener que crecer, investigar y estudiar por tu propia cuenta. Sin embargo, lo que tú estudies nunca puede violar lo que enseña la Biblia, lo que enseña la palabra de Dios. Y por eso tú tienes que tener madurez. Entonces, recuerda, Margie, te voy a recordar, ¿qué es la madurez? La madurez es conocimiento y la madurez es discernimiento. ¿Y por qué necesitas madurez? ¿Por qué necesitas conocimiento y discernimiento? Porque hay muchos aspectos de la vida humana que no están explícitamente regulados en las Sagradas Escrituras. Y entonces, como no están explícitamente regulados, a nosotros nos va a tocar investigar y crecer por nuestra propia cuenta sin violar los principios de la Biblia. Y ahí es donde necesitamos ¿qué? Madurez. Ahí es donde necesitamos discernimiento. Ahí es donde necesitamos conocimiento. Entonces, Margie, para ver si me hice entender, ¿qué es madurez? En tus palabras, como lo hayas entendido. Es adquirir el verdadero discernimiento, sobre todo de las escrituras, ¿no? Crecer en las escrituras. Y cuando haya temas que no están explícitos en las escrituras, Cuando haya temas que no cuan- están... correcto. ¿Qué pasa cuando hay un tema de la vida cotidiana que no es explícito en las Sagradas Escrituras, que no se muestra? Es como te
tener el sentido común y mirar lo que le agrada a Dios. Correcto. Entonces yo lo tengo que confrontar con lo que le agrada a Dios y obedecer lo que le agrada a Dios, no lo que la sociedad me está imponiendo. Correcto. Las personas que me rodean o yo misma, mi mismo pecado me puede llevar a hacer una cantidad de cosas que a Dios no le pueden agradar. Correcto, correcto. A ese es el punto. Gracias, Margie lo dijo perfecto. La madurez entonces es ese discernimiento, ese conocimiento, y yo tengo que investigar por mi propia cuenta muchos aspectos y preguntarme qué es lo que le agrada a Dios, y sin embargo nuestra investigación o nuestro estudio en todas las áreas debe ser objetivo. Voy a poner un ejemplo. La Biblia no regula, por ejemplo, el método específico de educación que deben recibir mis hijos. La Biblia no dice, bueno, el aula debe ser así, la mecánica de enseñanza debe ser así, la didáctica debe ser así. Eso no está explícitamente regulado en la Biblia. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Pues yo debo estudiar acerca de cómo es la educación de un hijo, qué aspectos debo tener en cuenta, y esos aspectos debo siempre confrontarlos con lo que diga las Sagradas Escrituras. Debo compararlos y contrastarlos con las Sagradas Escrituras, con la voluntad de Dios, y ahí es donde demuestro madurez. ¿Sí ven el punto? Madurez. Muy bien, entonces querido amigo que me estás escuchando, estamos hablando de la madurez en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y el apóstol Pablo ya habló en los primeros 4 capítulos, él ya habló de que la inmadurez se nota cuando tú sigues líderes humanos. La inmadurez se nota cuando tú le atribuyes una capacidad humana al proceso de salvación. La inmadurez se nota cuando, ay, miren, a mi abuelito le hablaron de Jesucristo y él no creyó. Ay, pero ¿saben por qué él no creyó en Cristo? Porque ese día cuando fue allá a que le predicaran de Cristo, la música a él no le gustó. No le dieron la bienvenida. El ambiente estaba muy iluminado y él es muy sensible de los ojos. Además, la gente no fue cariñosa con él. Entonces, claro, él escuchó el mensaje de Jesús, pero por eso no creyó. Se sintió ignorado. Se sintió ignorado, nadie le preguntó el nombre. No, eso no es cierto, eso es inmadurez, porque el abuelo se salva es por la obra soberana de Dios, no por las técnicas y las tácticas humanas, porque o si no lo contrario también sucede. Ay, yo estoy tan feliz. Mi abuelito se salvó porque justo el día que escuchó de Cristo, lo recibieron con un abrazo, la música estaba perfecta, la iluminación fue divina y mi pastor o mi líder o mi gurú, ay, él tiene tanto don de gentes y gracias a su don de gentes y a su habilidad, mi abuelito se salvó y creyó en Cristo. ¿Eso qué es, Dani? Inmadurez. Inmadurez. Porque el abuelo no se salva y no se condena por las técnicas y las tácticas humanas. El abuelo se salva o se condena es simplemente por la obra salvífica de Dios o por la gracia de Dios o por no recibir la gracia de Dios. Eso tiene que ver con la sabiduría y con la soberanía divina, no humana. Entonces el apóstol Pablo ya aclaró eso para que los corintios no dijeran yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, yo sigo a Pedro. Y hoy vamos a empezar una sección importante que tiene que ver con la madurez y la inmoralidad. Pero para entender la inmoralidad, antes de eso, quiero explicar algo. La madurez y la inmoralidad es la sección que vamos a arrancar. Bueno, realmente no tiene ese título, pero se lo quiero poner ahorita para que tú, amigo que me estás escuchando, y nosotros como familia lo entendamos. La madurez y la inmoralidad. Y yo quiero que tengamos en cuenta algo, y es que el apóstol Pablo le está escribiendo, como lo dije al principio, a una comunidad de creyentes que vive en Corinto, una ciudad muy inmoral. Había tanta inmoralidad porque había libertinaje sexual, había prostitución, había homosexualidad y habían relaciones sexuales totalmente explícitas en la sociedad, y la sociedad las consideraba normales. Otra vez, Dani, ¿qué estaba sucediendo en Corinto? Habían prostitutas, habían ídolos, habían relaciones sexuales explícitas y habían homosexualidad, ya lo dije, ¿cierto? Correcto.
Y Eran muy había, libertinos. Había mucho libertinaje. y eran adúlteros. Había adulterio, o sea, había de todo en Corinto a nivel de inmoralidad sexual. Y entonces, ¿qué sucedió en la iglesia de Corinto? ¿Qué es lo que sucede hoy día? Lo mismo. ¿Qué sucedió? La iglesia tomó dos posturas. Se dividió en dos posturas radicalmente opuestas. La primera postura es la postura de tabú y prohibición. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, ok, como hay tanta inmoralidad, como hay tanta sexualidad pervertida, entonces la iglesia, parte de la iglesia, toma la actitud de el sexo es malo en cualquiera de sus manifestaciones, tema prohibido, tema cancelado, usted es joven, no piense en eso, absténgase de las relaciones sexuales, usted si es casado tampoco, usted tiene que tener una actitud donde eso es malo, eso es pecado, eso está prohibido, entonces eso se convirtió en un tabú, algo de lo que no se debe hablar, no se debe expresar, eso es algo que hay que quitar de la vida porque lo hemos visto, es malo. Miren lo que hacen esos homosexuales allá, según su juicio, entonces ellos decían, no, no, perverso, miren lo que está haciendo la prostitución, eso es perverso, miren lo que hacen con sus ritos paganos. Entonces la actitud de una parte de la iglesia fue totalmente prohibición y tabú, o sea, tema no permitido, tema no tocado. ¿Por qué? Porque tenían alguna mala intención en prohibir ese tema. ¿Ustedes qué creen, Dani? Cuando ellos prohíben ese tema a sus jóvenes, parejas, casadas, los miembros de la iglesia en general, cuando deciden decir que el sexo es malo, entonces ¿es porque tenían una mala intención o por qué lo hacían? No, porque era una ciudad muy inmoral. Ok, y cuando... Tenían miedo. Porque tenían miedo. Ok, pues resulta que ellos lo hacían es porque querían agradar a Dios. Ellos querían, no, bueno, pues si ya hemos visto que el apóstol Pablo nos ha predicado que las prácticas y la Biblia nos ha demostrado, las Sagradas Escrituras nos han demostrado que las prácticas sexuales en Corinto son equivocadas, pues entonces para agradar a Dios hay que quitar ese tema. O sea, el joven que no piense en casarse, no se case. Porque si se casa, pues va a tener que tener relaciones sexuales. Entonces no, pues no se case porque eso es pecado. Eso está mal. Entonces eliminan el tema. Y eso ha sucedido en muchas partes cristianas, en muchos hogares cristianos a lo largo de la historia. Comunidades cristianas y hogares cristianos han eliminado ese tema con sus hijos, con sus esposas, con sus esposos y a nivel social y de iglesia. No se puede hablar de sexualidad, no se puede hablar de ese tema, no se puede hablar de la manifestación de la sexualidad porque es un tema prohibido, un tema tabú. ¿Pero por qué? Porque se asocia a la inmoralidad. Y esa es una postura. ¿Está equivocada? Sí, claro, está equivocada. ¿Le hace daño al cristianismo? Claro que le hace daño al cristianismo. ¿Le hace daño a la iglesia? Sí. ¿Le hace daño a los seres humanos? Sí. Es una postura, equivocada. Entonces eso estaba pasando en Corinto. Entonces habían miembros de la iglesia, había un joven en la iglesia que tenía deseos sexuales, pero él decía, no, pero con esta inmoralidad, ¿yo qué hago? No, yo no, yo me voy a aguantar, me voy a abstener, no voy a pensar en eso y no me voy a casar, decía. Y entonces se generaba la duda y es, venga, Pepito, ¿usted por qué no se casa? No, porque la sexualidad es pecado. Entonces ahí se generaba ya una confusión y entonces eso era un tabú, algo prohibido. Esa es una postura entonces que muestra inmadurez. ¿Cómo así inmadurez? Claro, falta de conocimiento y falta de discernimiento. ¿Qué es, Dani, esa postura? La postura de la prohibición, donde no se puede hablar de sexo y donde se considera que es malo. Falta de inmadurez. Falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Y falta de madurez. discernimiento. Correcto, falta de conocimiento, falta de discernimiento y falta de madurez. Entonces, la sexualidad es algo que en el cristianismo en muchas oportunidades ha sido un tabú, algo prohibido. La gente no puede hablar de eso y esa postura está equivocada. Y eso estaba pasando en Corinto. Pero hay otra postura.
Entonces resulta que ya después viene la siguiente postura y la postura es total, la otra postura es totalmente opuesta a la postura del tabú y la prohibición. Es una postura totalmente opuesta. ¿Y es cuál? La del desenfreno y la distorsión. Desenfreno y distorsión. Esa es una postura opuesta. Entonces la postura opuesta es, no, el cuerpo no tiene nada de malo. Nosotros igual le servimos a Dios en espíritu. El cuerpo no tiene nada de malo. Podemos hacer con nuestro cuerpo lo que sea porque tenemos que satisfacer nuestras necesidades corporales y sexuales. Esa es una mala postura. Entonces es una postura donde se dice, no, si el cuerpo tiene necesidades sexuales, pues que las satisfaga. Claro. Y que si hay que hacerlo cuando hay la necesidad, pues hay que buscar con quién y no pasa nada. No pasa nada. Porque igual el espíritu es una cosa y el cuerpo es otra. Y entonces ahí es donde viene el desenfreno y la distorsión y el libertinaje. Y eso también es una postura equivocada. Es donde tenemos entonces a niños y a jóvenes que ven contenidos que no deberían ver todavía porque no es la etapa, no es el momento. Y entonces no deberían ver ciertos contenidos como por ejemplo personas desnudas o personas teniendo relaciones sexuales. No deberían verlas cuando son niños o son jóvenes porque no es el momento. Y sin embargo esos niños o esos jóvenes tienen acceso a esos contenidos, los ven y entonces ahí se genera una cultura ¿de qué? De desenfreno. Una cultura de libertinaje. ¿Sí? Una cultura donde todo está permitido y entonces se van ya al otro extremo. Y eso está mal. Y entonces el apóstol Pablo tiene que lidiar con eso en la iglesia y por eso esta sección se va a tratar de eso. Capítulo 5 en adelante, capítulo 5, 6, 7, esos capítulos nos van a hablar justo de esos temas. Ok, dame un segundo. Hay inmoralidad en la ciudad de Corinto, hay inmoralidad en el mundo, hay inmoralidad en el mundo greco-romano, hay inmoralidad muy grande. No vayan a tomar esas dos posturas, le dice el apóstol Pablo a la iglesia. No vaya a tomar la postura de tabú, donde usted no puede hablar de sexo, donde usted no puede expresar sus necesidades sexuales, no lo puede hacer porque eso es un tabú, eso está prohibido, eso está muy mal. El cuerpo es para servirle a Dios y usted deje de pensar en eso, que eso es pecaminoso. Entonces el apóstol Pablo dice, si usted hace eso, eso está equivocado. Está muy equivocado. Porque está negando una necesidad física. Dani, ¿por qué está equivocado que se prohíba hablar de sexo en el cristianismo? ¿Por qué eso es equivocado? Porque es una necesidad física. Correcto, porque es una necesidad física. Y entonces eso el apóstol Pablo ya lo va a regular y dice, no caigan en eso. Y también va a regular el hecho del libertinaje, o sea, todo me está permitido, el cuerpo se hizo con esas necesidades, pues así como el cuerpo tiene necesidad de comida y hay que darle comida, pues también el cuerpo tiene otras necesidades, pues hay que darle gusto al cuerpo, que al fin y al cabo el cuerpo es una cosa y el espíritu es otra. Dani, ¿por qué está equivocada esa postura de que el cuerpo hay que darle libertad porque el cuerpo es una cosa y el espíritu es otra? ¿Por qué está equivocada? ¿Por qué crees tú? Porque con el cuerpo hay que servirle a Dios, porque el cuerpo es el templo de Dios. Correcto, entonces el cuerpo es para servirle a Dios porque el cuerpo es parte de Dios, está consagrado a Dios. Entonces esa postura también está equivocada porque yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Y ahí es donde entra un tema importante que el apóstol va a explicar. Pero nosotros para entender esta sección de las Escrituras tenemos que entender entonces un concepto, Dani. Nosotros tenemos que tener un concepto y es el concepto del matrimonio. Entonces quiero que eso quede claro. Para no caer, y eso quiero que por favor lo entendamos, Dani, lo voy a decir despacito para que tú me lo expliques. ¿Listo, campeón? Sí. Muy bien, lo voy a explicar muy despacito. Para no caer en el tabú y en la prohibición, lo cual es malo, y para no caer en el desenfreno y el libertinaje, hay que entender el matrimonio.
Voy a volver a decirlo despacito para que lo entendamos bien, Dani. Para no caer en la prohibición y en el tabú, donde no se puede hablar de sexualidad, donde está prohibido ese tema y usted deje de estar pensando en sexualidad y póngase mejor a pensar en lo que Dios quiere, para evitar eso. Y para evitar entonces el libertinaje y es, vaya mijo, hágale. O hablar todo el tiempo de sexualidad. Exacto, o que sea un tema donde todo el tiempo hay un desenfreno, una obsesión y un libertinaje, entonces debemos entender el matrimonio. Dímelo tú, campeón. Que para que no haya tabús y para que no haya prohibición y también para que tampoco haya inmoralidad, hay que entender el matrimonio, ¿cierto? Perfecto. Hay que entender el matrimonio. Hay que entender el matrimonio. Y ese es el desafío que tenía la iglesia en Corinto, que es el mismo desafío que tenemos hoy día y que hemos tenido siempre los seres humanos. Necesitamos entender el matrimonio. La primera institución divina, el matrimonio. ¿Para qué Dios instauró el matrimonio? Porque el matrimonio fue pensado por Dios, no fue pensado por el hombre. Pues resulta que el matrimonio fue pensado para que haya compañía y para que haya procreación. Porque sin relaciones sexuales, pues no hay procreación, no nacen niños. Entonces, pues para que haya procreación y para que haya compañía, se instaura el matrimonio. Entonces, Dani, recuérdalo siempre. Entonces, Dios instaura el matrimonio, Dios lo establece, ¿ok? Y entonces, como Dios establece el matrimonio, entonces nosotros tenemos que entender qué es el matrimonio, para qué sirve el matrimonio y cómo el matrimonio es la cura contra los dos problemas. Entonces, Dani, el matrimonio instaurado por Dios es la cura contra qué problemas? Contra la inmoralidad y contra los tabús. Correcto, contra la inmoralidad y contra las prohibiciones, los tabús. Muy bien, vamos entonces a Génesis, campeón. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 24. Y entonces, querido amigo que me estás escuchando, recordemos, para no caer en ninguno de esos dos extremos, en ninguno de esos dos problemas, entonces debemos entender el matrimonio. ¿Lo tienes, campeón? 24 y 25. ¿Lo puedes leer, por favor? Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Y 25. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Muy bien, entonces dice lo que Dani acaba de leer. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. ¿Qué es lo que está explicando aquí el autor de Génesis? Es el inicio del matrimonio. Hay que mirar que cuando nosotros leemos la Biblia lo primero que debemos entender es la intención del libro que estamos leyendo. El libro en general, ¿no? Entonces resulta que el libro de Génesis es un libro de inicios. El libro de Génesis está escrito para judíos que están vagando por el desierto y están saliendo de Egipto y tenían otra visión de la vida. Entonces los egipcios tenían otra visión de la vida. Allá en Egipto se practicaba la inmoralidad, en Egipto se practicaba la idolatría. Entonces los israelitas tenían una visión errada de la vida. Entonces se tiene que escribir Génesis para que los israelitas entiendan de qué se trata todo en la vida. Y entonces cuando el autor de Génesis escribe este libro, le quiere decir a los israelitas, miren, todo tiene una razón de ser y tiene un porqué. Y resulta que en el capítulo 2, versículo 18 de Génesis, miren lo que dice el autor de Génesis. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Quiere decir que el autor de Génesis en ese relato lo que está mostrando es, miren, cuando Dios diseñó a la esposa, la diseñó porque Él vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Sí ven la intención? O sea, el autor quería que los israelitas entendieran el valor y la importancia del matrimonio. No es correcto decir yo nunca me voy a casar porque ya Dios estableció
que no es bueno que el hombre esté solo. O sea, ya está clarísimo. Porque en el Eso por su bien. correcto, en el momento, y eso ya está comprobado por la historia, en el momento en que el hombre decide estar solo, violando esto que Dios ha dicho, cae en la inmoralidad. Ajá, perfecto. O sea, sí, eso es así, la historia lo ha demostrado. ¿Por La qué? consecuencia directa es eso. ¿Por qué hay tantísimos casos de abuso sexual, de violación, de homosexualidad, etcétera, de violación de niños, en medio de organizaciones que promueven el celibato? O sea, hombres que no se casan, hombres que deciden estar solos. ¿Y por qué hay tantos casos de homosexualidad, de lujuria, de violación, de pedofilia, de maltrato a los niños? ¿Por qué? Porque son hombres que deciden estar solos, pero hay algo que no pueden desconocer, que es su necesidad sexual. Y entonces, ¿qué hacen? Esa necesidad empieza a salir, y entonces empieza a salir y a dominarlos, y por eso se convierte en algo muy feo. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dani, ¿puedes leer Génesis 2:18, campeón hermoso, por favor? Sí. Dale. 2:18. Después el Señor les dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Una Excelente. ayuda ideal para él. Quiere decir, amigo, querido amigo Dani y amigo que me estás escuchando, Adecuada. el Dios ya les dijo a los israelitas y les mostró su voluntad en el libro de Génesis. Les dijo, venga, yo los voy a sacar de allá de Egipto, y lo primero que voy a regular es su sexualidad. Lo primero que yo voy a regular es la forma en la que ustedes ven la vida. Y lo primero que yo les voy a mostrar es, no es bueno que el hombre esté solo. Eso es lo primero que les voy a enseñar. ¿Por algo Dios hizo eso? O sea, Dios no lo dijo porque sí. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Sí, y si el creador del hombre lo dice, es Ay, gracias por eso, es correcto. Si el creador del ser humano ya lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pues es verdad. tiene su razón. Cada día sale en las noticias, en los periódicos, en los noticieros, etcétera, etcétera. Cada semana, cada mes, casos de violación, de pedofilia, de homosexualismo, de maltrato a personas por una sexualidad mal comprendida. Pero lo primero que se viola es el principio de Dios, donde Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces cuando la gente decide abandonar y menospreciar el matrimonio, se cae en la inmoralidad sexual. Entonces, ¿por qué se cae en la inmoralidad? Porque el hombre decide despreciar esto primero que Dios dijo. O sea, vuelvo a decirlo. ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Ya. Es elemental. Es sencillo. Y aquí no está diciendo, no es bueno que esté solo. Bueno, listo. Entonces me voy a quedar con mis papás toda la vida. Y sí, rico, porque no es bueno que el hombre esté solo. Tampoco es, no es bueno que el hombre esté solo, me voy a vivir con unos amigos. Porque pues voy a estar en comunidad. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces me voy a meter a una comunidad a servir a la sociedad, con eso me distraigo. No. Dios no dijo eso. Dios dijo, versículo 24, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une. ¿A quién? ¿A otro amigo? No. A una comunidad. A una organización. No, que se una a una organización. No. Para que no esté solo. No, la Biblia dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo.